Bienvenidos al canal Psiquiatría, Mente y Salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en salud mental. Vamos a hablar del trastorno obsesivo compulsivo. Y bien, ¿por qué va a ser importante este trastorno? Es debido a que muchas personas viven con el trastorno y sin embargo no saben que lo tienen. Sufren durante mucho tiempo los síntomas de este trastorno, lo cual les limita funcionalidad en su vida diaria. El trastorno obsesivo compulsivo se va a caracterizar por obsesiones y compulsiones. Las obsesiones van a ser pensamientos, impulsos o imágenes que van a ser repetidas, se van a estar repitiendo y repitiendo en la mente de la persona. Además, estos pensamientos, impulsos o imágenes van a resultar muy incómodas para la persona. La persona va a considerar que son absurdas, que no tienen un sentido, algo que en salud mental también se les llama que son egodistónicas. Otra característica de estas obsesiones es que van a ser intrusivas. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona no las va a evocar a través de su conciencia, es decir, que van a llegar por sí solas, van a aparecer automáticamente. Bien, a las obsesiones le pueden seguir las compulsiones. La compulsión va a ser una conducta que la persona va a realizar con la finalidad de disminuir la ansiedad que le está causando la obsesión. Para considerar a las obsesiones y compulsiones como un trastorno, la duración tanto de las obsesiones y o las compulsiones debe ser mayor de 1 hora al día y debe causar malestar significativo en la persona, es decir, malestar en las distintas esferas de su vida, malestar laboral, malestar escolar, malestar en sus relaciones personales, es decir, su familia, pareja, amigos, y además el trastorno obsesivo compulsivo se puede acompañar de otros trastornos mentales, principalmente trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, también se puede acompañar de trastorno de tics, como el trastorno de Gilles de la Tourette. Vamos a ver algunos ejemplos de obsesiones. Por ejemplo, la obsesión de contaminación. La persona va a tener el pensamiento recurrente de que determinado lugar, determinada superficie, determinada parte de su cuerpo va a estar contaminada, es decir, que va a tener suciedad o gérmenes, y la compulsión que va a seguir a esta obsesión de contaminación va a ser el que la persona limpie o se lave compulsivamente las manos un sinnúmero de veces al día, lo cual le puede traer consigo un deterioro en las actividades de su vida. Otra de las obsesiones frecuentes son las obsesiones de orden y simetría, en la que la persona le va a causar una gran ansiedad en que las cosas u objetos de su casa o de algún lugar no tengan cierto orden o cierto patrón de simetría. Y la compulsión que va a seguir a esto va a ser que la persona se va a poner a ordenar y acomodar de acuerdo a esta simetría que busca. Otras obsesiones que pueden ocurrir va a ser que la persona va a experimentar un temor de que alguna catástrofe vaya a pasar si no hace determinada cosa. Por ejemplo, que dejara las puertas abiertas, las llaves del gas abiertas, y la compulsión de la persona va a ser verificar si cerró las llaves o si dejó listo la situación para que no ocurra esa catástrofe. Y lo puede hacer en repetidas ocasiones sabiendo que esto le resulta absurdo, que le resulta irracional. Sin embargo, la obsesión va a estar ahí y va a tener que hacer la compulsión para poderse liberar momentáneamente de esta ansiedad. O también la persona puede tener obsesiones que se relacionan con un temor de deshacerse de objetos, tirar cosas que en algún futuro pudiera volver a necesitar, y la compulsión va a ser almacenar estos objetos aunque en realidad ya no le vayan a servir. También hay otras obsesiones de contenido religioso, de contenido sexual, en que la persona va a tener estos pensamientos, imágenes o impulsos y le van a resultar muy desagradables, a los cuales le puede seguir una compulsión de ponerse a rezar, ponerse a contar, ponerse a hacer un acto ritualizado con el fin de disminuir esta ansiedad. ¿Por qué es importante reconocer las obsesiones y compulsiones en una persona? Porque el hecho de hacer las compulsiones con el tal de disminuir la ansiedad que generan las obsesiones van a liberar a la persona de la ansiedad de una manera momentánea. Este bienestar no va a ser perdurable y por el contrario cada vez se va reforzando más y más esta conducta y la persona cada vez puede ir teniendo más obsesiones y por lo tanto más compulsiones. De ahí la importancia de poderlo identificar.
Bien, existen muchos factores por los cuales se explica el origen del trastorno obsesivo compulsivo. Uno de ellos son los factores de aprendizaje y conductuales, en que la persona a través de un estímulo neutro lo va convirtiendo poco a poco con su experiencia y aprendizaje en un estímulo nocivo, en un estímulo que considera peligroso, y de ahí pueden ir surgiendo las obsesiones, seguidas de las compulsiones. Además, otra de las explicaciones es la neurobiología. En el TOC o en el trastorno obsesivo compulsivo está muy bien estudiado que hay determinadas áreas cerebrales que están involucradas en la fisiopatología, principalmente áreas de la subcorteza cerebral, por ejemplo el tálamo, el núcleo caudado, el cuerpo estriado, el putamen, el cingulado anterior, el cuerpo calloso, así como otras áreas de la corteza cerebral, por ejemplo la corteza prefrontal, principalmente la corteza prefrontal orbital, así como el área de tálamo medial izquierdo y derecho. Bien, debido a ser un trastorno que tiene su base biológica y su base conductual, para el tratamiento va a ser importante implementar una adecuada psicoterapia, principalmente una psicoterapia cognitivo-conductual, para que la persona vaya aprendiendo a controlar estas compulsiones a través de su conducta, ir haciendo ciertos ajustes en su patrón de conducta para ir disminuyendo los síntomas. Sin embargo, al ser un trastorno que tiene un origen neurobiológico muy importante, el tratamiento farmacológico va a ser esencial. Principalmente se van a utilizar los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, porque se ha demostrado que el trastorno obsesivo compulsivo responde adecuadamente a los antidepresivos, nada más que muchas veces tarda mucho más tiempo el trastorno en que se vayan disminuyendo los síntomas con los antidepresivos, llegando a requerir más tiempo de tratamiento, así como dosis más alta de este tipo de medicamentos. Es importante recordar que el pronóstico del trastorno obsesivo compulsivo va a depender del tratamiento y del seguimiento que lleve la persona. Si la persona abandona su tratamiento, ya sea que abandone la psicoterapia o abandone su tratamiento farmacológico, es muy probable que los síntomas regresen, y al regresar los síntomas la persona va a experimentar gran malestar que le va a afectar en estas esferas de su vida. Por eso la importancia de llevar una psicoterapia y un tratamiento farmacológico a largo plazo. Otro aspecto a diferenciar es que no es lo mismo tener trastorno obsesivo compulsivo que personalidad obsesivo compulsiva. En salud mental son dos entidades diferentes. Una va a pertenecer a los trastornos mentales propiamente y el otro va a pertenecer a los trastornos de personalidad. Se van a aparecer en el nombre, pero en la fisiopatología y en la manifestación van a ser muy diferentes. No hay que confundir la personalidad obsesivo-compulsiva, porque en la personalidad obsesivo-compulsiva van a ser personas que van a tener cierta predilección por el orden, por el perfeccionismo, por intentar tener un control sobre las situaciones o las cosas, van a ser escrupulosos, van a cuidar los detalles. Sin embargo, van a ser aspectos de la personalidad, es decir, van a ser aspectos que van a haber surgido desde que la persona empezó a ser adulta y van a ser perdurables a lo largo del tiempo. Y hay que diferenciarlo bien del trastorno obsesivo compulsivo. La diferencia podría radicar en que una persona con personalidad obsesivo compulsiva puede ser muy meticulosa en el trabajo, puede quedarse altas horas de la tarde, de la noche en su trabajo con tal de que todo salga perfecto, es decir, va a tener cierta finalidad dentro de su vida. Sin embargo, en el trastorno obsesivo compulsivo va a haber una gran disfunción de la persona. La persona va a sufrir realmente estos síntomas, tanto las obsesiones como las compulsiones. Por eso es importante diferenciar estas dos entidades que se parecen en el nombre, pero que en la manifestación son muy diferentes. Bien, si conoces a alguna persona que pudiera tener este trastorno, es importante que pueda acudir a valoración con un profesional de la salud mental. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias.